billones. Solamente la reforma a la salud implica un cambio en el que algunos operadores privados van a verse afectados en casi 80 billones de pesos. ¿Y de verdad a alguien le cabe en la cabeza que el presidente del Congreso de la República vale 3.000 millones de pesos? ¿De verdad? Sí. O sea, yo creo que con 3.000 millones de pesos usted no compra ni un concejal de Bogotá. Sí, pero director, usted que desde el primer día pues ha denunciado todos estos actos de corrupción y está diciendo, yo no puedo creer que solo sean 2 personas, ¿usted cuánto calcula que se robaron en diferentes partes de la unidad? ¿Tiene algún cálculo? ¿Hay alguna auditoría o algo que indique que no fueron ni 3.000, ni 1 billón, ni 1.2 billones, sino más? No, yo no tengo un cálculo, es muy difícil y el mayor de los obstáculos para tener un cálculo como ese, pues es el letargo que hay en temas de gestión de información en la entidad. Uh-huh. Eso yo lo he dicho desde el principio y además ahí también dejaron un contrato amarrado que me está demorando la posibilidad de hacer esa actualización de gestión documental, porque tenemos un contrato incumplido que estamos desarmando. Pero solamente en los días de Olmedo López, por ahí pasaron más de 2 billones de pesos entre las vigencias, sí, 23 y 24, que la 24 se la comieron toda en 2 meses, y las adiciones presupuestales. Sí. Pero la unidad ha recibido casi 17 billones de pesos en los últimos 7, 8 años. Y esa plata, pues usted no la ve en el territorio nacional. Sí. Es decir, si yo le hago una expresión, le digo, a usted le dejaron por cuenta de la corrupción la olla raspada. ¿Esa afirmación es cierta? Sí, esa afirmación es cierta, Felipe. Esa afirmación es cierta cuando usted ve, por ejemplo, lo que pasó con la vigencia 2024, pues se la comieron toda. Y pues cualquiera diría, oh, qué gran ejecutor Olmedo, ¿no? Porque comprometió todo el presupuesto literalmente antes del 28 de febrero. Pero nosotros hemos venido recuperando parte de ese dinero y ahí yo pues siempre destaco el trabajo de mi nueva oficina asesora jurídica que logró romper esos fondos de inversión colectiva que eran sumas estrafalarias, 180.000 millones para Girón, los 141.000 millones que se lograron romper de mutuo acuerdo con las corporaciones autónomas de Antioquia, los 231.000 millones de pesos del FIC de Uribia, que también lo logramos romper por vía jurídica, y así. Entonces, pues ahí vamos recuperando, ya hemos recuperado casi medio billón de pesos a través de esas luchas que hemos dado estos meses, pero sí, dejaron la olla raspada. ¿Qué es lo que pasa? Doctor que Carrillo, esto es un barril sin fondo, ¿no? Porque sí, siempre se vuelve a recargar. Sí, fíjese que volviendo a las revelaciones de Snyder Pinilla y a la orden que le dio Olmedo López, quisiera preguntarle si usted tiene alguna trazabilidad, si ha logrado de pronto encontrar algo que le dé indicios que efectivamente de los 700.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le giró a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, salieron los 4.000 millones de pesos para las coimas. A ver, ahí hay unas cosas con la temporalidad, ¿no? Esas adiciones presupuestales se dan una en septiembre y una en diciembre. Hay varios contratos pues que son bastante, pues bueno, digamos que sospechosos. Yo no puedo afirmar categóricamente que ese dinero salió de ahí, porque por ejemplo, en el caso de los carrotanques, ellos hablan de unas fechas en las que aún no se había hecho el desembolso, porque no solamente es la firma del contrato, sino el tiempo que se demora el desembolso. Ahí habría que ver si los contratistas estaban poniendo dinero por anticipado, cosa que pues es sabido, ocurre muchas veces en estos casos de corrupción. Sí, doctor Carrillo. Se extorsiona a los contratistas antes de darles el contrato. Una pregunta final. ¿Usted a estas alturas, con todos los datos que hemos conocido, usted tiene alguna teoría de quién fue el jefe del aparato de corrupción? Pues vean, Néstor, yo teorías tengo por montón.
Otra cosa es que el hecho de que yo comparta esas teorías con la opinión pública pueda ser útil. Yo creo que no sería muy útil. El mejor usted lugar es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Si usted me dice mi teoría el mejor es que lugar, fulanito no, útil para el proceso. Yo creo que el mejor lugar para compartir esas teorías, pues, son los testimonios ante la Corte Suprema de Justicia, porque hay una cosa de la cual a mí no me cabe duda, sí, y es que detrás de esto, sin duda alguna, hay políticos y hay senadores y hay congresistas muy poderosos. sí, y hay funcionarios públicos muy poderosos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero hay algo que yo sí le puedo decir con tranquilidad, que no me acusen de que lo diga con desparpajo, y es que cuando ustedes, los medios de comunicación, hacen este trabajo, cuando la opinión pública se entera de lo que se entera, los políticos tienen que asumir responsabilidades políticas. ¿Y qué pasó el día de las instalaciones de la legislatura? Pues que esas responsabilidades políticas no se vieron por ningún lado. La Cámara de Representantes votó de manera casi unánime por el secretario de la Cámara, el señor Lacutir, que ha sido mencionado en 50.000 informes de prensa. Estoy de acuerdo con usted en eso. Y también reeligieron al señor John Abiut, director administrativo de la Cámara por un año más, que es el hermano del alcalde de Girón, con el que hemos tenido esta disputa de los 180.000 millones de pesos, y que es un municipio. También estoy de acuerdo, pero le voy a decir una al que le llega plata de la UNG desde antes de Olmedo. Una en la que no vamos a estar de acuerdo. Usted me habla de los comprados. Estos son los que recibieron la plata de la corrupción. ¿Y quién de los compradores, quién del gobierno es el responsable político? Pues es que usted sabe que si se configura un hecho como ese, pues ambas partes son culpables. De acuerdo. Y yo, pues eso no lo puedo poner en discusión. Pero es que yo no estoy diciendo que los hayan comprado, porque no creo que aquí se haya comprado a todo el Congreso. Aquí incluso puede haber una inercia, pero sobre todo hay un descaro. Es que el señor secretario de la Cámara sacó casi todos los votos. Creo que el único congresista que no votó por él fue Juan Carlos Lozada. No por eso, pero la razón por la que hay congresistas comprados es porque el gobierno los compró, doctor Carrillo. Históricamente, los congresistas han participado de los negocios del Estado y eso es lamentable, porque además ha roto la separación de poderes. No, yo sé, todo eso lo sé. Históricamente el Congreso ha sido corrupto, o la mayoría, o un grupo de congresistas se ha lucrado con platas públicas, estamos de acuerdo, pero históricamente... Y ha legislado para los negocios. Sí, y históricamente el gobierno los compra, y este gobierno no fue muy diferente, y los compró. Y nadie del gobierno, absolutamente nadie del gobierno está poniendo la cuota de responsabilidad que se merece. Pues yo creo que aquí sí hay una cuota de responsabilidad muy importante. El señor presidente en su discurso del 20 de julio arranca pidiéndole perdón a los colombianos y creo que lo hace además de manera sincera. Y yo le digo algo y pues no quiero sonar a falsamente modesto, pero el hecho de que el señor presidente, habiendo podido poner en la UNGRD a cualquier persona, haya decidido ponerme a mí, pues claramente da muestras de que no quiere ocultar nada. Y eso pues fue una decisión política y una decisión que yo creo que también hay que reconocer. Da muestras de que los cogieron y de que toca enderezar la página. Claro, pero lo que pasa es que a los gobiernos, usted dice los cogieron en abstracto y amplio, como si el señor presidente estuviera metido. Y fíjese lo primero que dice Olmedo... Para su información, doctor Carrillo, yo no creo que el presidente Petro está metido, pero creo que funcionarios que eran o son de la Casa de Nariño sí estaban metidos. Y me parece que todo lo que se está probando es que las órdenes del montaje de corrupción con la plata de la Unidad de Gestión de Riesgo, que es plata de todos los colombianos, ese montaje, ese aparato, se ordenó, se ideó, se ejecutó desde la Casa de Nariño. Pues Néstor, que caiga el que tenga que caer. Yo en eso no tengo, digamos que ningún lío en decirlo. Si hubo gente desde la Casa de Nariño que rompió la ley, pues debe pagar. Y esas justamente cuando hablamos de un gobierno del cambio,
No hablamos que ese gobierno vaya a cambiar las prácticas de la política y la clase política porque el problema es estructural, pero sí hablamos de un gobierno que es capaz de asumir las responsabilidades políticas y de entregar a quien tenga que entregar. Es el doctor Carlos Carrillo, que es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, hablando hoy, que es el día en que Olmedo y Schneider van al banquillo de los acusados. Gracias, doctor Carrillo, por estos minutos. Le deseo un feliz día. Un saludo, Néstor. Y ahora, Felipe, con Olmedo y Schneider, ahí en el plan de acusados, lo que deberíamos saber es quién dio las órdenes. Claro, porque yo no creo que Schneider y Olmedo, pues, motu propio, decidieron ir a comprar unos congresistas. No, alguien tuvo que haber dado la orden. Por supuesto, ya hay unos indicios, pero pues tiene que ser probado judicialmente. Sandra Ortiz, Felipe, es un alfil. Sandra Ortiz no es la cabeza. No. Ortiz... Alguien en la Casa de Nariño o en algún ministerio tuvo que haber dado la orden de comprar los congresistas. Bueno, es ellos han hablado... A mí no me diga que Schneider Pinilla, que es un señor ahí de segundo nivel en la unidad, o el mismo Olmedo López... Que lo dejan fuera del ascensor. No, por eso. Entonces, alguien en la Casa de Nariño, desde la Casa de Nariño, o desde el Ministerio de lo que sea, de Hacienda, del Interior, de lo que usted quiera, o en las últimas horas se ha mencionado hasta el Ministerio de Salud, lo que sea, eso se tendrá que probar. Esto no fue que dijeron, bueno, vamos a hacerle el favor al presidente y a los ministros y les vamos a comprar unos parlamentarios, no. Felipe, esa tesis que usted está echando es la que al presidente Petro le parece malintencionada. Ah, sí, bueno, ¿qué hacemos? Que el presidente Petro dice, es malintencionado suponer que la plata para... Malintencionado que se roben más de 2 billones de pesos. Pero a ver, Néstor. Eso sí es malintencionado. La mala intención, óigame esta, la mala intención es sugerir que a Iván Name lo compraron para comprar los votos. O sea, y si no compraron a Iván Name para comprarle el voto, ¿por qué le pagaron 4.000 millones de pesos? De queridos. No, Néstor, es que esto sí requiere mucha aclaración. Mire, y eso de que sea malintencionado hacer esa pregunta, que es la pregunta elemental, pues es absurdo. Es que recuerde que cuando el escándalo de Yidis y Teodolindo, todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y quién fue la contraparte? ¿Quién fue el que ofreció y dio? Por supuesto que esa es la pregunta natural. Y en este caso, semejante operación, con semejantes montos, obviamente esto no fue una ocurrencia espontánea que se le ocurrió a Olmedo López para hacer un favor. Claramente, cuando uno oye todo ese magnífico informe que se presentó anoche en Noticias Caracol, uno se da cuenta que Olmedo es simplemente un operador, un señor que organizó la llevada de una maleta a un par de apartamentos. Aquí estamos Pero ahí hablando, tuvo que haber una orden de arriba. Para seguir, Andrés, con el símil del ajedrez, Felipe, sí. Aquí hay muchos peones. Sí. ¿Quién es el rey o quién es la reina? Pues eso es lo que tiene que establecer la justicia. Y eso usted no lo desvirtúa con declaraciones como las que daba, y no lo estoy acusando, faltaba más porque no tengo las pruebas, el exministro Velasco, decir, es que el ladroncito de Olmedo, pues no, va a tener, porque lo van a citar a la Corte Suprema de Justicia, y seguramente cuando la Corte empieza a llamar a los ministros, no hay duda y a los congresistas, van a estar en problemas. No hay duda de que Olmedo es un ladroncito y de que Schneider... No, es un ladronzote. Bueno, es un ladronzote. Sí. Pero los delitos los cometen los ladroncitos. Sí, claro. Y el robo no fue solo de los 1.000 millones de pesos que se robó Olmedo. Estamos hablando de billones de pesos. Felipe, pero adicionalmente... Me dice un parlamentario que sabe de estos temas, me sugiere que le paremos bolas a la fecha de la corrupción. La fecha de la corrupción fue antes de las elecciones regionales del año pasado. Entre el 13 y el 15 de octubre fueron las entregas. Y me dice que esto explica a 15 días de las elecciones para qué querían la plata y también los apoyos regionales. No se mide solo en apoyos parlamentarios en el Capitolio, en el Congreso en Colombia. Así que es otra pieza más para añadirle a este rompecabezas. María Consuelo. Pero teniendo claro que todos debemos respetar la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, el punto común entre Olmedo López, Sandra Ortiz, el ministro Bonilla, el ministro de Salud, que sería el beneficiado, o la ministra de Trabajo, que sería la beneficiaria de que le aprobaran las reformas directamente en términos políticos, ¿quién es? El presidente de la República, Néstor, porque él es el que los nombra a todos. Entonces, ¿por qué estamos excluyendo de antemano que el presidente supiera o participara? Pero es que no lo podemos excluir de antemano, porque es que no veo al presidente Petro dando una orden de estas. Pero ¿quién es el que
teóricamente tiene primero que decidir a quién se nombra, elegir su equipo y adicionalmente definir la visión política. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo estamos excluyendo de antemano? Primero, esa es mi primera pregunta. Pero Segundo, déjeme hacerle una pregunta ahí. ¿Y por qué no se dijo lo mismo entonces cuando Álvaro Uribe y compraron el voto de Yidis Medina y compraron es que eso es lo que siempre se ha dicho, Néstor. Eso es lo que siempre se ha dicho, y lo mismo siempre se ha dicho con los falsos positivos, o sea, siempre se ha dejado en el ambiente el quién dio la orden. Entonces, aquí, ¿por qué estamos excluyendo la responsabilidad máxima de quién dio la orden? Por supuesto, hay que demostrarlo. ¿Usted se imagina al presidente de la República diciendo: compren a NAME, organicen pero los entonces maletines? También se peca por omisión. No, claro, pero es que cuando uno puede pecar por acción o por omisión. Los presidentes los presidentes tienen que responder por la calidad de los funcionarios a los que nombran. Pero eso es responsabilidad política. Los presidentes, María Consuelo, usted nombra unos pícaros. No se untan de la sangre de la víctima. Los presidentes quieren que todo se ejecute sin saber cómo pasó. Pero entonces estamos volviendo ya un dogma, el todo fue a mis espaldas, porque entonces se repite y se repite y se repite. Entonces uno, ¿para qué elige un presidente si todo lo que va a pasar en su gobierno va a ser a sus espaldas? O sea, a mí sí me parece que ya es hora de que nos pellizquemos, que aquí las cosas no pueden pasar solas, pero que la gente no actúa sencillamente. Y además insinúan que hay cónclaves, que hay reuniones. ¿Y quién nombra a todos esos miembros de los cónclaves? Pues en últimas es el presidente de la República. Hay unos nombres gravitando. ¿En qué oficina fue el cónclave, por ejemplo, María Camila? Néstor, Olmedo López ha dicho que incluso fue en una oficina cerca a la oficina del presidente Gustavo Petro, sí, allí en Palacio. No especifica si era una oficina de Carlos Ramón González, si era una oficina... Ese es el nombre que está ahí rondando, merodeando, el nombre de quien era en ese momento la persona que era el jefe de todos. Exactamente, Carlos Ramón. ¿Y quién nombró a Carlos Ramón González? Sí, bueno, pero vamos escalando. Aquí hay responsabilidades que no pueden ser sencillamente, no, él no sabe nada, a mí no se me ocurre verlo planeando, y entonces la omisión no es también una falla gravísima. Hizo control de daños, sí, pero eso es... Él ya hizo control de daños, esa responsabilidad, María Consuelo, es de carácter político, y usted le puede cobrar al presidente de turno absolutamente todo, no desde el punto de vista penal, que es diferente, ¿no? Que es la responsabilidad individual. Pero es que la responsabilidad política no es poca cosa. De cada uno de los acusados. Él ya hizo control de daños. Sobre que puede ser el comienzo del fin del escándalo de corrupción. Aurelio, señor, su teoría. Sí, él ya hizo control de daños, Néstor, al reclamo justo que hace María Consuelo. Pues la respuesta es muy sencilla. Yo ya el 20 de julio en el discurso pedí perdón, y con esa quedó listo, ¿sí? Pero la verdad es que, Néstor, cuando usted mira todas las fichas que se han conocido, todas conducen, por ejemplo, el señor John Abiud Ramírez, el director administrativo de la Cámara, que todos votaron por él, incluidos los del Pacto Histórico, ¿no? Ahí lo dijo Carrillo, todos votaron por él. John Abiud ha sido, y su familia, los dueños de la alcaldía de Girón, alcaldía del Partido Verde, línea Carlos Ramón. La doctora Sandra Ortiz, Partido Verde, línea Carlos Ramón. El doctor Iván Name, Partido Verde, línea Carlos Ramón. Entonces usted va juntando piezas y qué pena, pero la oficina, todos los caminos conducen al doctor Carlos Ramón. El doctor Carlos Ramón sí tiene ya es la hora de que él salga y diga, oiga, ahí mire, sigue, la realidad es esta. Aurelio. Bueno, pero vamos de a poquito. El presidente Petro. Y ahí sigue, y el presidente Petro pide perdón el 20 de julio por Olmedo, y no menciona al doctor González, al doctor Carlos Ramón González, y ahí siguen todos los funcionarios y todos los ministros cuestionados. De todo esto que ha salido. Y esa responsabilidad política con una frasecita se borra, cuando el que en últimas es el ordenador de todas las instrucciones, o debería ser, a menos de que sea un presidente caído del zarzo que no entiende qué está pasando, que es igual de grave, porque si no responde por nada, y si le nombran a la gente sin que él se dé cuenta qué calidades
éticas tienen los funcionarios, entonces es igual de grave la omisión que haber participado en el diseño de todo este entramado de corrupción. Es que es muy grave. Le admito que es una buena pregunta si el presidente Petro diciendo, les pido perdón a los congresistas y a los colombianos, si con eso se acaba se bajó del bus ya. Su responsabilidad política. Para quien quiera opinar, Felipe, el tema yo sé que mueve todas las pasiones porque regañan los petristas, protestan los antipetristas. La cuenta Blue, los leo a todos. Se vale cualquier comentario. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor. Y 2 años por delante nos quedan de esto todavía en que ni idea, ¿no? Él ya pidió perdón. Y los funcionarios ahí sentados en la silla y siguen ordenando las cosas y siguen ordenando las interceptaciones y siguen ordenando el espionaje. O sea, y estamos en el canal de YouTube en este momento para quienes quieran opinar. Sí, Aurelio, señor. Pero a esta altura sí, de verdad, yo sí creo que hay que hacerle un requerimiento al doctor Carlos Ramón González de que salga a explicar por qué todos los caminos conducen a él. Yo llamé ahora a una persona de Bucaramanga y le dije, oiga, ¿cuál es la relación de Jonaviud con Carlos Ramón González? Y me dijo, no, ellos han sido íntimos. Carlos Ramón tenía cuotas cuando Jonaviud era el alcalde, y ahora el alcalde es el hermano de Jonaviud, y para allá fueron no sé cuántos miles de millones a Girón. Todo esto realmente el doctor Carlos Ramón sí tiene una deuda con el país, con la opinión. Y bueno, de ahí pueden salir más cosas. Y perdóneme la última, Néstor. Y usted se dio cuenta del comportamiento de Sandra Ortiz. Usted lo mencionó esta mañana. Llegó a la puerta del ascensor, le dio un beso en la mejilla a Snyder y le dijo, hasta aquí llegas tú. Y para la segunda entrega, llegó Snyder con la plata al apartamento del Tequendama Suites, porque ayer vi que la presidencia dijo, la presidencia no ha pagado el hotel Tequendama. No es en el Tequendama, es el Tequendama Suites, que es distinto. En el Tequendama Suites llegó Snyder y la señora Sandra le dijo para la segunda entrega, yo ya tengo quien me acompañe, y lo despachó. La doctora Sandra sí llevó toda la plática. Es otra pregunta que sale uno de los chats de ayer. Que el presidente pidió disculpas en la instalación de las sesiones del Congreso, obviamente eso no es suficiente, claro, estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que es lo correcto y yo creo que también es correcto reconocerlo. Cada vez que hay un escándalo, nosotros estamos aquí en los micrófonos diciendo por qué no hay responsabilidad política, por qué no se piden excusas, por qué no hay reconocimiento. Yo creo que el presidente hizo ese reconocimiento, no estoy diciendo de ninguna manera que esto tenga que parar ahí o que eso sea suficiente, pero yo creo que es lo correcto y por lo menos cuando yo le oí ese gesto, esa tarde de la instalación de las sesiones del Congreso, me pareció que era un primer paso en la dirección adecuada. Está, Felipe, hay comunicado de la Presidencia de la República sobre este tema. La Presidencia de la República niega esta mañana haber pagado habitaciones en el Hotel Tequendama. En el Hotel Tequendama era donde tenía, no en el Hotel Tequendama, como dice Aurelio. En las suites Tequendama, que no es el hotel Tequendama. No, claro, se llaman igual Tequendama. Pero son dos hoteles. Sí. Son dos. No, en realidad las suites son apartahoteles, es un apartahotel que queda un poquito más al norte del Hotel Tequendama. Sí. Entonces, pasando como ese pasaje que hay entre el Tequendama, usted remata ahí en el Tequendama Suites. Entonces, que no se nos vengan a escurrir por las orejas que nadie ha dicho Tequendama, han dicho Tequendama Suites. Y ayer mostraron, yo conozco esas habitaciones, y ayer Néstor lo mostraron en televisión exactamente como son. Ahí estaba el centro de operaciones de Sandra Ortiz, en la Tequendama Suites. Es que entre otras cosas, ratifiquemos. Entre otras cosas, es en esas suites, en ese apartamento del apartahotel, donde se reúnen, Felipe, a contar la plata encima de la cama, dice el testimonio de Snyder Pinilla. Él lleva la plata, la cuenta Sandra Ortiz, y aquí la organizamos, la metemos en la maleta para llevársela a Ibanami. Es cierto, usted hace caras, da asco, ¿no es verdad? Qué asco, sí. Es que queda uno sin palabras, es que asqueado, todo es asqueante. Sí, pero es que no son las primeras maletas que se obviamente pierden con esperar. Acuérdense las de Laura Sarabia también. ¿Para robarse también esa plata? Felipe, son las 6:23 minutos. O sea, les encantan las maletas con de todas maneras, en la contabilidad de la presidencia, María Consuelo, obviamente no va a aparecer estos pagos del hotel o de las suites o como se llame. Claramente no. Pero a mí sí me parece que cuando usted le hace la pregunta al doctor Carrillo de, bueno, ¿quién es el responsable en el gobierno? Y él dice, tengo muchas teorías, pero no sé si sean útiles para el proceso de la fiscalía. No, es que aquí ya estamos mucho más allá de si esto es útil o no para este proceso. Es que resulta que se nos viene un fenómeno de la niña entre agosto y noviembre. Tiene una probabilidad del 70%.
pronto ese fenómeno de la niña implica un montón de contrataciones. Como el mismo doctor Carrillo dijo hace unos días, siempre deja 2.624 eventos, un promedio de 15 diarios asociados a ¿qué? A inundaciones, movimientos en masa, vendavales, avenidas torrenciales, y hay que empezar a contratar para eso. Y también hay unas reformas que tienen que pasar en esta legislatura por el Congreso, la laboral, que la nueva tributaria, que de pronto otra en salud, en fin. Un momentico, es que aquí es gravísimo y sí hay que saber quién en el gobierno era el responsable para que no vuelva a repetirse lo mismo ahora de cara a las contrataciones que hay que hacer en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pero después de tener más difícil si quieren repetir el modus operandi. 7:25 minutos. Néstor, después de hoy las cosas tienen que cambiar, porque quizás la Fiscalía dice lo primero, vamos a imputar a Snyder Pinilla y a Olmedo López. Hoy viene la audiencia seguramente de imputación de cargos, solicitud de medida de aseguramiento en una base militar para estas dos personas, y ahí la carga de la prueba, el balón queda en manos de la Fiscalía y la Corte Suprema. ¿Qué sigue? Es la pregunta que nos debemos hacer en este momento. ¿O van a parar ahí como estábamos diciendo que el presidente paró pidiendo excusas por el comportamiento de Olmedo López y Snyder Pinilla? Pero la Fiscalía no puede quedar con eso porque las pruebas que están aportando estas dos personas. No solo que sigue, Daniel. ¿A quién va a llamar a la siguiente? Lo que debería seguir es una compulsa de copias de la Fiscalía para los aforados, Néstor, porque de momento, ¿no? Para los congresistas, pero no para los ministros. Acuérdese que han mencionado por lo menos 3 altos funcionarios del gobierno Petro que, si bien la fase inicial la investiga un fiscal delegado ante la Corte, el juicio o el proceso es en la Corte Suprema de Justicia. Son las 7:26 sobre las suites del Tequendama, comunicado de la Presidencia de la República, porque estaba dicho que Sandra Ortiz estaba allí, había reservado una habitación, un pequeño de esos apartamentos, para organizar, esa era la sede de la corrupción. Juan Camilo Maldonado. Néstor, muy buenos días. Pues el nombre del Hotel Tequendama Suites ha sido protagonista en el mayor escándalo de corrupción que rodea al gobierno de Gustavo Petro, el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Habrían pruebas en poder de la Fiscalía que demostrarían el pago de 22 millones de pesos para que allí, en esa suite, se hospedara por 5 meses Sandra Ortiz, la exconsejera de Regiones señalada de participar como mensajera, presuntamente en este entramado ilegal, y que por estas acusaciones ella es objeto en estos momentos de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía General. Y como usted lo decía, Néstor, Snyder Pinilla fue el que reveló a los fiscales que en la cama king de la habitación donde estaba hospedada Sandra Liliana Ortiz, entonces alta consejera presidencial, ella y Olmedo se sentaban a contar los fajos de billetes, en su mayoría de 100,000 pesos. Pues bien, la Presidencia de la República acaba de publicar 3 documentos negando que se hayan desembolsado desde el gobierno nacional pagos al Hotel Tequendama, a la sociedad Tequendama Suites. El primero de ellos es una certificación firmada por Joana Hurtado Perea, coordinadora del Grupo de Comisiones y Viajes de la Presidencia de la República, en el que señala que en el sistema o en los libros de cuentas de la Presidencia no figura ningún pago a la sociedad Tequendama Suites. Esta certificación revela que Sandra Ortiz, como consejera para las regiones, tuvo comisiones para viáticos en el país y en el exterior, pero como su puesto de trabajo es en Bogotá, nunca le entregaron viáticos para movilizarse por la ciudad por obvias razones. El segundo documento es otra certificación, esta vez firmada por Lady Joana Herrera, coordinadora del Grupo de Pagaduría de la Presidencia, donde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República también dice que desde el DAPRE no se hizo un pago al Hotel Tequendama Suites, ni tampoco a la sociedad Tequendama Suites. Un tercer documento, recuerde usted que el actual gobierno tiene un contrato para eventos de logística con la empresa Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. Este documento viene del secretario general de Plaza Mayor Medellín, Mateo Molina Rodríguez, y en este también se niega que se hayan desembolsado pagos al Hotel Tequendama o a la sociedad Tequendama Suites. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Fiscalía sienta en el banquillo de los acusados
a los corruptos Olmedo López y Sneider Pinilla, que se han convertido en las piezas claves de la corrupción que manejaron. Son las cabezas del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y la Fiscalía presenta hoy las muchas pruebas que fueron anticipadas anoche por Noticias Caracol, con las cuales no solo los van a condenar a ellos, sino que tienen en problemas a los parlamentarios que recibieron las coimas, la asqueante plata de la corrupción. La principal prueba que presenta la Fiscalía hoy ante un juzgado de control de garantías es que miles de millones de pesos terminaron en manos de los congresistas, 4.000 en manos de Iván Name, que era en teoría supuestamente un opositor al gobierno, y Andrés Calle, que ha sido siempre un amigo, y es la explicación por qué uno le costó más al gobierno que a otro. Por Name, por sus votos, pagaron 3.000 millones de pesos, por el de Calle 1.000 millones de pesos. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. El testimonio de la unidad investigativa de Caracol Televisión anoche es lleno de documentos, de videos, de ubicación en tiempo real, de lo que llama después el presidente Petro la georreferenciación. Y es cierto, porque se demuestra en ese rastro de cómo recogieron la plata, la llevaron al Tequendama, de la mano de Sandra Ortiz, que era la consejera presidencial. Allí organizaron todo el asqueante aparato de corrupción, sale un carro blindado a la casa de Name, al apartamento de Name, que queda en el norte de Bogotá, cerquita a Unicentro, le llevan la maleta llena de plata, y después es la segunda parte, 1.000 millones de pesos para Montería, al apartamento del barrio La Castellana, en donde vive Andrés Calle. De todo hay pruebas, todo está georreferenciado. Pinilla le reveló a los fiscales que en la cama del hotel de Kendama, en donde estaba hospedada la consejera Sandra Ortiz, ella y Olmedo se sentaban a contar los fajos de billetes, que eran en su mayoría de 100.000 pesos. Las fuerzas militares en la era Petro volvieron a bombardear. Después de más de 2 años de haber suspendido estas operaciones estratégicas, el gobierno del presidente Gustavo Petro entendió que las necesitaba y autorizó un bombardeo aéreo. Y lo hizo la desbordada violencia en el departamento del Cauca. Esa fue la razón por la que el gobierno cambió de parecer en medio de la ofensiva contra la disidencia de las FARC. Hacer un bombardeo en zona rural de Argelia, en el departamento del Cauca, pero únicamente para garantizar el despliegue militar. No fue un bombardeo como el de las tropas del ejército que hicieron en septiembre de 2010 en medio de la Operación Sodoma, que terminó con la muerte de Víctor Julio Suárez, alias Jorge Briceño, o el Mono Jojoy, máximo comandante de las FARC. Es decir, no fue un bombardeo contra un objetivo o un blanco humano, sino una descarga, realmente 4 descargas que se hicieron para despejar las dudas sobre minas y en general artefactos explosivos en la zona donde van a caminar. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 33 minutos. Estoy seguro que la adversidad es maestra del éxito. Es obvio que no tenemos que buscarla de manera consciente, sino que ella emerge constantemente fruto de nuestra estructura antropológica. Por nuestra condición frágil, estamos enfrentados al dolor y al sufrimiento. Por nuestras limitaciones, estamos abocados a la frustración. Y por nuestra contingencia, a no poder tener todo lo que queremos. Ahora, cuando los deportistas del mundo se concentran en París para los Juegos Olímpicos, nos acordamos de historias de superación como la de Jesse Owens, Mohamed Ali o Scott Hamilton, que para coronarse campeones olímpicos tuvieron que superar grandes limitaciones y dificultades, quedando claro que cuando uno se enfrenta a la adversidad con las actitudes y el trabajo adecuado, se propicia un gran desarrollo de las habilidades necesarias para alcanzar la plenitud en los procesos de la vida que estamos enfrentando. En una sociedad que exalta el confort,
que desprecia toda carencia, vale la pena que hoy tengamos claro 3 actitudes de crecimiento. La primera, hay que aceptar que la vida está llena de dificultades y que solo podemos comenzar el proceso de superación si las asumimos de verdad, sin justificaciones, sin excusas. Eso que es tan obvio nos cuesta mucho porque queremos vivir en un mundo sin problemas. La segunda actitud es entenderlas no como una frustración, no como una desgracia, sino como una oportunidad. Y no simplemente como algo que nos saca de nuestra cotidianidad, sino que nos está permitiendo tener nuevas habilidades. Y la tercera, obvio, tener un plan, un entrenamiento disciplinado para que sea posible el éxito. Nadie ha triunfado permanentemente sin superar las dificultades por un trabajo denodado. Esto no puede ser de que yo hago rápidamente las cosas y ya. Oye, ser felices y vivir en bienestar supone ser capaces de asumir las adversidades y aprender de ellas en la vida diaria. Se requiere una transformación desde dentro para asumirlas. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Volvemos a París, momento de hablar de los deportes, momento de hablar de los Juegos Olímpicos. Ya ha tenido Colombia actividad, el debut en la arquería con Ana María Rendón. La arquera antioqueña logró hoy la posición 36 en la fase clasificatoria, en el posicionamiento ya para arrancar la competencia de tiro con arco femenino. 649 puntos de 720 le valen para quedar emparejada con la deportista de China Taipei, Lei Qianjing, el próximo jueves en la madrugada de Colombia para disputar los 32avos de esta competencia. Hubo récord olímpico en esta prueba, una surcoreana fue la mejor en la fase de clasificación. Y en la tarde de París, ahora el transcurso de la mañana en Colombia, el equipo masculino entrará también en escena. Así como lo hará nuestra selección Colombia femenina de fútbol, enfrentando a Francia en Lyon. El debut será sobre las 2 de la tarde, hora de nuestro país, 9 de la noche, horario local. Son 16 jugadoras de la base del equipo mundialista en Oceanía, los que dirige el técnico Marsiglia y que aspiran a marcar la diferencia en el arranque frente a las anfitrionas de los Juegos Olímpicos. Linda Caicedo, Cata Usme, Mayra Ramírez son las principales cartas de Colombia para esta primera confrontación en el estadio del Olympique de Lyon. La señal desde la 1:40 de la tarde será del equipo deportivo olímpico de Blue y también la señal olímpica de Caracol Sports con el sello del Gol Caracol. La noticia triste para Colombia fue la lesión de Yasmín Álvarez, la skater colombiana. Sufrió en la práctica de las últimas horas la ruptura total de su ligamento cruzado anterior. También tuvo dificultades con el ligamento colateral medial y una lesión del menisco. Esto automáticamente la saca de competencia. Yasmín estaba lista para competir el próximo domingo en el escenario de La Concordia, en la Plaza de la Concordia, para el Skateboarding Street en nombre de nuestro país. Baja sensible para la selección nacional, que contaba con la presencia de esta deportista colombiana. Así que ese es el panorama de lo que pasa aquí en París cuando estamos a portas, a un poquito más de 48 horas de 24 horas de la inauguración de los Juegos, que se realizará partiendo de uno de los embarcaderos adjuntos al río Sena y terminará en Trocadero, un espectáculo sin igual donde indica la organización el amor. El amor será gran símbolo y protagonista. Los deportes a esta hora desde la Villa Olímpica en París, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Solo restan 72 horas para iniciar el proceso electoral acá en Venezuela y hoy es el cierre, como tú decías, de campaña electoral aquí en Caracas, una ciudad
que amanece muy congestionada desde este momento con varias tarimas instaladas porque el gobierno prometió llenar Caracas con sus seguidores. Algo que realmente le ha costado a Nicolás Maduro, que tiene, Néstor, a diario hasta 4 actos de campaña en distintas ciudades. Ayer estuvo al occidente, en los estados Portuguesa y Lara, y las imágenes de redes sociales contrastan con lo que muestran en la televisión del estado, muestran una asistencia no tan grande como se ocurre con la oposición. Ahora es probable que acá en Caracas, si logre el lleno total, pues desde la madrugada llegan decenas de autobuses de todo el país para esta concentración oficialista de cierre de campaña. Igual el jefe de Estado y candidato a la reelección, que busca 6 años más para sumar 18 en el poder, garantiza su triunfo para este domingo. Dijo que el mundo quedará sorprendido por lo que ocurrirá el 28 de julio y que deben prepararse para reconocerlo por 6 años más en Miraflores. Alimentos, gasolina, arriendos, transporte y ahora también el gas. Orden cronológico de los villanos de la carestía en el país en los últimos 4 años y listado al que ahora se dispone a entrar también el gas natural, dada su escasez para el próximo año. 7:40 minutos. Por primera vez, el Ministerio de Defensa confirma que hubo bombardeos, primera vez en el gobierno de Gustavo Petro, bombardeos que ocurrieron en el departamento del Cauca, obviamente en medio de esta arremetida contra disidentes de las FARC y desde las disidencias de las FARC, que atacan un día sí y otro día también. El general Federico Mejía es el comandante allí, el comandante del comando del ejército en el Cauca. General Mejía, bienvenido, ¿cómo está? Néstor, buenos días, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. ¿Por qué finalmente decidieron proceder con los bombardeos, general? ¿Y en qué circunstancias fue este bombardeo? Sí, no, pues quiero aclarar pues que nunca han estado prohibidos. O sea, prohibidos para las fuerzas militares, pues nunca han estado prohibidos. Siempre se han mantenido todas las capacidades. Y estas se emplean pues de acuerdo a unas circunstancias que se tienen que analizar, a un análisis juicioso de inteligencia, porque no se están arrojando bombas de confeti, son bombas de 250 y 500 libras que generan una destrucción letal, pero todo eso tiene que ser bajo un estricto y riguroso, digámoslo, sistema de inteligencia y una toma de decisiones muy acertada por la letalidad que causa. Aquí se hace un muy buen planeamiento, se genera unas circunstancias de las cuales nos permita a nosotros tener una capacidad táctica sobre el terreno y se emplea este mecanismo de derrota para poder ocupar áreas críticas que en determinado momento generan una ventaja para las estructuras criminales. Sí, usted me dice, general, que en este gobierno no había la orden de no bombardear. No, nunca ha existido. Nunca ha existido. Siempre ha estado presente ese mecanismo de derrota. Lo que pasa es que se requiere un análisis de inteligencia extremo para poder evitar de pronto no se conserve o no se tenga, se viole de pronto de alguna manera el derecho internacional humanitario o podamos incumplir la ley. Pero siempre han estado presentes. Vale, sí. General, lo de este bombardeo del que estamos hablando, el de ayer, el de estas últimas horas, ¿fue contra quién? Fue contra, no, en este caso, en este bombardeo, nos permite, como nunca antes se había hecho, ingresar a lo más profundo de las entrañas de las estructuras que están presentes del bloque occidental Jacobo Arenas, que está presente en el cañón del Micay. Y son áreas que fueron ocupadas ya, terrenos críticos que para este enemigo se consideran vitales e importantes. Por eso este mecanismo de derrota nos permite ingresar a unas áreas que estaban acondicionadas con explosivos. Estaban áreas preparadas que no permitían el paso y por eso se emplea este mecanismo para poder entrar con contundencia letal y ocupar esas áreas. Sí. General, aquí tengo una frase de hace 2 años, agosto del año 2022. Recién llegado el gobierno, el ministro de Defensa había dicho, el ministro que sigue siendo hoy, el ministro Velázquez dijo, lo cito entre comillas, los bombardeos deben ser suspendidos. Y usted me dice, ¿esa orden no se dio nunca? Pues deben ser suspendidos para poder analizar precisamente qué tipo de inteligencia y qué tan riguroso debía ser el sistema y el planeamiento para ello. Siempre se presenta el mecanismo, siempre se presenta la situación en el cual podríamos optar por emplear el desarrollo de esta actividad y se presenta.
Ya definirán allá si no me compete a mí, ya se define por el alto mando, por el sector defensa, si el mecanismo es válido o no, de acuerdo a las circunstancias. Estamos diciendo lo mismo de diferente manera. Ustedes querían proceder con los bombardeos, pero era el gobierno, como una decisión política, el que decidió suspender los bombardeos. No, por eso te digo yo, para poder generar un bombardeo... ¿Usted nunca recibió la orden de suspender bombardeos? No, es que yo no doy la orden. No, que si la recibió, general Mejía. No, yo no la recibo. Yo prácticamente, yo por parte mía, yo no recibo órdenes, ni mucho menos a las tropas o a las unidades militares se les restringe el uso o el empleo de este mecanismo. Simplemente que para poder presentar o yo solicitar un mecanismo como este de bombardeo, yo requiero presentar un exigente análisis de inteligencia para que la toma de decisiones sea acertada. Si no cumple con ninguno de esos requisitos, no es válido el bombardeo, porque pues se está poniendo en juego otro tipo de debilidades que de pronto podrían afectar y violar el derecho internacional humanitario. En este caso se presenta, es válido y se ingresa a un área que se requiere entrar por ese mecanismo para ser ocupado. Sí. Este bombardeo del que estamos hablando fue en Argelia, ¿cierto? En el famoso Plateado, en el Plateado. No exactamente en el Plateado, en lo más profundo, hacia abajo, en dirección a la salida al Pacífico. ¿Las víctimas o el objetivo de ese bombardeo fueron disidentes de las FARC, general Mejía? Acuérdate que te estoy diciendo, el mecanismo que se emplea es un bombardeo que nos permita ocupar terreno crítico, o sea, áreas claves en las cuales se tenía conocimiento de la presencia de áreas preparadas con explosivos que impiden el ingreso por tierra a estas áreas, a estas regiones. El bombardeo no fue contra disidentes, sino contra las minas sembradas por los disidentes. O los que pudieran estar sembrando minas en ese momento, pues uno ya. Pero la información que se tenía o que se tuvo en ese momento fue el empleo de este mecanismo para poder ocupar áreas que estaban preparadas, en este caso con minas. ¿Y las sospechas, general Mejía, fueron confirmadas? ¿Había campo minado allí donde ustedes hicieron el bombardeo? Claro, eso está hundido de minas porque son áreas que son preparadas por ellos para evitar el avance de las tropas o la ocupación de las mismas. Por eso es que estamos ya de manera decidida en esta gran ofensiva militar para poder ocupar estas áreas que nunca habían sido ocupadas. General, ¿y hoy ese terreno es seguro para que los militares caminen, transiten por ahí? Comenzamos con un desminado operacional. Esto es lento, es un trabajo lento. Hay áreas, hay desmovilizados que nos hablan que ellos mismos han sembrado entre 2.000, 2.500 minas y les dan 3 meses para eso, 2 meses y medio. Esto hay que revisarlo muy bien, esto es un proceso largo, pero esa es la actividad operacional que debemos nosotros realizar para poderles garantizar al pueblo colombiano, en este caso a los caucanos y a esta región del país, la libre movilidad y tranquilidad para que puedan ocupar esos terrenos y ocuparlos en actividades agrícolas, que es lo que tampoco han podido. General, ¿qué diferencia hay entre este bombardeo y los que se hicieron? Este es el primero del gobierno Petro, y los que se hacían antes en otros gobiernos. Pues la diferencia es el empleo es el mismo mecanismo de derrota que siempre se ha empleado. Lo que pasa es que ya de pronto, como le digo yo, en antiguas circunstancias o en pasadas circunstancias se han presentado información de inteligencia que nos permite advertir la presencia ya enemiga como tal, advirtiendo que no hay presencia de, por ejemplo, en este caso, como lo han venido advirtiendo, de que no existan menores de edad inmersos en este conflicto para poder proceder. General, ¿y hacia adelante tienen pensados nuevos bombardeos, no necesariamente contra campos minados, sino como contra insurgentes como tal, contra disidentes? Pues mientras la inteligencia sea precisa y se tenga, por digo yo, un estricto y juicioso planeamiento que nos permita evidenciar que la afectación va a ser totalmente controlada, claro, se tiene que hacer. Y entonces, ¿para qué tenemos ese mecanismo? Sí. General Mejía, sobre lo que está pasando ahí en el cañón del Micay, ¿qué nos puede contar usted? Sobre todo lo que pasó en la cancha sintética del Plateado, el asesinato del pequeño Dylan Camilo. ¿Quién ordenó ese ataque con drones contra la población civil? No, esto es una situación muy indignante. De verdad que un ataque demencial como estos no tiene
no tiene antecedentes. Y esto precisamente es por parte de este alias Giovanni. Alias Giovanni se ha distinguido por ser uno de los hombres más beligerantes que están presentes ahí en el cañón del Micay, totalmente desafecto, incluso hasta de la población civil le tiene pavor a este tipo, y efectivamente es el que se ha encargado de estar empleando todos estos mecanismos, como es el empleo de los drones, los cuales ese día, el día martes, los estaban lanzando desde las 10:30 de la mañana hasta las 21:15 de la noche. 14 ataques recibimos y el último ataque fue el que deciden allá soltarlo sobre la cancha sintética en el cual estaba un evento deportivo que estaba también visto por menores de edad y adultos, y con las consecuencias que ya conocemos. Sí, general, ¿ya el ejército tiene los antidrones para combatir a estos señores, a estos terroristas? Ya hemos tenido la oportunidad de poner en práctica y estar en unos ensayos muy importantes que ya nos han permitido, en este caso, en varias regiones aquí del departamento, controlar deliberadamente estos artefactos y poderlos manipular y controlar el espectro electromagnético del área para poderlos controlar. Eso le quería preguntar. Ahí vemos una imagen de un soldado cargando, digamos, es parecido a un arma. ¿Esto es básicamente como un inhibidor de señal, general? Exactamente, pero eso es de pronto uno de los tantos que han traído. Son muchas empresas las que están participando para poder, digámoslo, apropiarnos y generar el contrato, porque son elementos supremamente costosos. Así las cosas, en varias partes seguramente aparecerán más fotografías de muchos elementos que se están probando, pero no tiene que ser directamente el que estamos viendo en la fotografía. Aparecieron y se volvieron instrumento de guerra los drones, y ahora aparecieron los antidrones. Claro, entonces esos son mecanismos que ya han sido realizados allá en Ucrania. Ustedes han visto que la guerra en Ucrania voltea la guerra en Rusia con el empleo de este mecanismo de derrota ya por parte del ejército ucraniano, y eso lo están implementando acá, y claro, allá es de donde prácticamente se está desarrollando esta tecnología. Vale. General, una pregunta final. ¿El ejército, usted recibió una instrucción para no volverle a decir a estos terroristas, los disidentes de las FARC, no se les vuelve a decir EMC, Estado Mayor Central? Lo que pasa es que como ahora se convierten en mi caso, los que tengo yo aquí presentes es el bloque occidental Jacobo Arenas, ¿sí? Ya no pasarían a ser así por la división interna que ocurre, pero es el bloque occidental Jacobo Arenas. Es que independientemente como se llamen, siguen siendo los mismos bandidos. Es que aquí el problema ni siquiera es el nombre. Sí, pero digo yo aquí entre paréntesis, era el gobierno, el presidente Petro, el comisionado de paz, el ministro de Defensa, los que los habían bautizado como Estado Mayor Central. Pues yo la verdad no difiero de eso, porque yo estoy desconcentrado en atacar la amenaza. Yo estoy desconcentrado en generarle la tranquilidad y la seguridad a los colombianos mediante el empleo y desarrollo de operaciones militares contundentes aquí en el cañón del Micay, independientemente como se llamen o como lo quieran cambiar, pero son estructuras armadas beligerantes que están haciéndole daño a los colombianos. Yo sé que el nombre parece poco relevante, pero es que detrás del Estado Mayor había la legitimidad política que intentó al principio el gobierno, y ahora es el segundo comandante, el general Carvajal, el que da la orden de no volverles a decir Estado Mayor Central. General Mejía, un gusto saludarlo, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Néstor, un buen día para todos. Chao. 7:52. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Fiscalía sienta en el banquillo de los acusados a los corruptos Olmedo López y Sneider Pinilla, que se han convertido en las piezas claves de la corrupción que manejaron. Son las cabezas del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y la Fiscalía presenta hoy las muchas pruebas que fueron anticipadas anoche por Noticias Caracol, con las cuales no solo los van a condenar a ellos, sino que tienen en problemas a los parlamentarios que recibieron las coimas, la asqueante plata de la corrupción. La principal prueba que presenta la Fiscalía hoy ante un juzgado de control de garantías es que miles de millones de pesos terminaron en manos de los congresistas, 4.000 en manos de Iván Name, que era en teoría supuestamente un opositor al gobierno,
y Andrés Calle, que ha sido siempre un amigo, y es la explicación por qué uno le costó más al gobierno que a otro. Por Name, por sus votos, pagaron 3.000 millones de pesos, por el de Calle, 1.000 millones de pesos. Una de las imágenes literarias que más me gusta en el Nuevo Testamento es la de la lengua. Nos recuerda lo pequeña que es, pero lo peligrosa que es. Nosotros necesitamos aprender a controlar nuestra lengua, saber hablar asertivamente. Me preocupa la calumnia, cuando con nuestra lengua le inventamos situaciones a los otros, los acusamos sin tener pruebas, creyendo que nuestra imaginación es verdad. La segunda es la difamación, es decir, cuando contamos algo que no es necesario. Agradables 16 grados la temperatura en Bogotá en este momento. Felipe, mire la mañana muy soleada, una mañana muy bonita y despejada en Bogotá. Yo 32, Néstor. La cumpleañera Santa Marta, ¿cuántos grados tiene, padre? 32 grados centígrados tenemos hoy en la ciudad de Santa Marta, Néstor, y quiero decirte que el 29, que es el día de Santa Marta. Y son las 7, sí, son las 7:55, ¿se imagina a la 1 de la tarde? 3 de la tarde. No quiero ni pensarlo, pero bueno. La cumpleañera Cali, ¿cuántos grados tienen en Cali en este momento, Hugo Mario? Tenemos a esta hora 23 grados, Néstor, ya comienza a hacer calor. Y yo pensé que 16 era una temperatura agradable en Bogotá. En la caliente España, Enrique, ¿cuántos grados tienen en este momento? Aquí en Madrid tenemos 38 grados, el récord ayer en el sur de España, 45.6, Néstor. Uf. Ahora me vuelve a dar frío en Bogotá. 7:56 minutos, mucha atención. Acaba de producirse un naufragio en aguas del Mediterráneo. Hay 165 personas desaparecidas, ya encontraron 25 cadáveres, personas que venían desde África, desde esa costa de Mauritania, rumbo a sus Canarias. Enrique Rodríguez. En efecto, lo ha confirmado la Organización Internacional para las Migraciones y ha indicado que aproximadamente 300 migrantes viajaban en una embarcación siniestrada y que 120 supervivientes han sido rescatados, pero el problema es que al menos 165 se encuentran a esta hora desaparecidos y las posibilidades de que aparezcan con vida son escasas. En todo caso, el número real de víctimas, sin embargo, nunca suele estar claro en estos casos porque no hay un número claro, valga la redundancia, de cuántas personas suben a esas embarcaciones. Siempre se trazan datos en función de lo que dicen los supervivientes. 10 de ellos han sido evacuados a hospitales para recibir atención médica y se han identificado a 4 niños no acompañados. Este evento trágico, según la Organización Internacional de las Migraciones, ha ocurrido en el contexto del aumento de los flujos migratorios de la ruta del Atlántico Occidental, que aprovechan estos días los traficantes de personas, ya que la zona, ese brazo de mar que separa las Islas Canarias de Mauritania, el Sáhara y Gambia, se encuentra en muy buen estado. Sin embargo, estas personas han naufragado cuando ya se encontraban en el 10º día de travesía, así que las condiciones a bordo eran muy precarias. Todos los esfuerzos ahora mismo, aunque parecen poco útiles, se centran en encontrar a las 165 personas que se encuentran desaparecidas en el océano, Néstor. Enrique, en Madrid, 7 de la mañana, 57 minutos, y hasta esta mañana, atención, hay encuestas ya midiendo a Kamala Harris, prácticamente elegida, ungida como candidata demócrata en reemplazo del presidente Joe Biden, que se despidió anoche, comparándola a ella, midiéndola a ella frente a Donald Trump, y aparece ganando Trump por muy poquito. Técnicamente es, lo que dicen las encuestas, un empate. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ha habido varias encuestas, Néstor, las más recientes, hay dos, una de CNN y otra de The Economist. La de CNN tiene a Trump con una ventaja de 49% de intención de voto frente a Harris 46% de intención de voto, es empate técnico, mientras que The Economist, que no solamente los mide a los dos, sino que mide a otros candidatos independientes como Kennedy, tiene a Trump con una intención de voto del 44%, mientras que a Harris la tiene con una intención de voto del 41%. Esto se da en medio de que la campaña siga avanzando y también en medio de lo que fue ese discurso del presidente Joe Biden en las últimas horas. Muchos discursos le deben quedar a Joe Biden en estos meses de presidencia, pero
que también son los últimos de su carrera política, hay que decirlo, pero ninguno será como el que escuchamos ayer, nostálgico y emotivo, reconociendo que es el momento de que voces más jóvenes asuman el liderazgo. You know, in recent weeks it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. I believe my record as president, my leadership in the world. En semanas recientes se ha vuelto claro para mí que necesito unir a mi partido en este esfuerzo crítico. Creo que mis logros como presidente, mi liderazgo en el mundo, mi visión para el futuro de Estados Unidos, todo eso me hacía merecer un segundo mandato, pero nada puede atravesarse en el camino de salvar nuestra democracia. Decidí que la mejor forma de seguir avanzando es pasar la antorcha a una nueva generación, decía Biden. Habló por unos 11 minutos, prometió terminar en los 6 meses que le quedan sus metas de gobierno. Y sin aprovechar el poder del escritorio que estaba ocupando, en el que estaba sentado, se limitó a decir que ya había hecho su elección y que el pueblo estadounidense tenía que hacer una elección muy importante en los próximos meses. Destacó el nombre entonces de Kamala Harris, dijo que era fuerte, que había sido una gran compañera y que estaba decidida y que tenía lo necesario para gobernar el país. No mencionó directamente a Donald Trump, pero sí le tiró pullas. The thing about America is here. Kings and dictators do not rule, the people do. Lo grande de Estados Unidos está aquí en este hecho: los reyes y dictadores no mandan, el pueblo sí. Y hablando de Donald Trump, él siguió el discurso de Biden. Su campaña de hecho difundió fotos suyas viéndolo en su avión luego de una correría en Carolina del Norte, en donde dejó clarísimo que su promesa de unir al país era un cuentazo. Dijo que los demócratas son unos corruptos, que Kamala Harris es una loca, lunática y